A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Hola, les damos la bienvenida a Todas las Voces. Soy Mónica Valdés. En esta oportunidad conversaremos sobre cómo el conflicto armado afectó a las universidades colombianas, cómo grupos de guerrillas, paramilitares y agentes del Estado incluyeron los campus y universidades de Colombia en sus planes bélicos, generando con esto estigmatizaciones, persecución, desapariciones, asesinatos, exilios, inclusive el exterminio de organizaciones, entre otros hechos, y cuál fue el impacto profundo en la construcción de pensamiento crítico y en la democracia en Colombia. Con un café recién hecho vamos a conversar. Bienvenidas y bienvenidos. La comisionada de la verdad, Marta Ruiz, se refiere a la importancia de las universidades en la democracia y cómo fueron afectadas por el conflicto armado. La comisión ya viene trabajando con grupos universitarios. Entendemos la universidad como un territorio donde el conflicto que se expresó de muchas maneras y de manera muy cruenta. Nuestro mandato, nuestro periodo de esclarecimiento comienza en el año 58 y casi que habría que decir que en todas las décadas hay una historia de sangre que contar en las universidades. El tema de las universidades como un factor crucial de la democracia, como un lugar especial de la libertad de pensamiento, para nosotros es de sumo interés, dado el impacto profundo que esta violencia ha tenido en lo que ha sido el desarrollo de las libertades. El conflicto armado entró a las aulas de distintas formas. Afectó la libertad de cátedra, la construcción del conocimiento, la investigación, el papel democrático de las universidades en el país y la generación de ciencia e innovación, así como la expresión de opiniones y la movilización social en las diferentes regiones de Colombia. Hoy conversamos con Leonardo Salcedo, antropólogo, máster en desarrollo rural e integrante del equipo de dirección territorial de la Comisión de la Verdad, y con la profesora Ivonne Suárez, historiadora y doctora en estudios iberoamericanos y actual docente de la Universidad Industrial de Santander, donde además ha liderado el archivo oral de la memoria de las víctimas AMOVI de la UIS. Bienvenidos. ¿Cuáles serían los grandes hitos de esa gran línea de tiempo en que la violencia ha tenido unos picos en las comunidades universitarias o en las comunidades académicas? Bienvenido, Leonardo. Muchísimas gracias, Mónica. Sí, ahí hay como... Nosotros hemos encontrado al menos unos 5 hitos fundamentales para comprender esa larga historia de afectación a las universidades públicas y a las comunidades universitarias, y más recientemente también a las universidades privadas. Hay unos antecedentes iniciales que son, digamos, hacen parte incluso de la historia de lucha, de las conmemoraciones históricas del movimiento estudiantil, que tienen que ver con cómo la universidad se involucra en las luchas y tensiones sociales que se dan a finales de los años 20. Se está rompiendo el gobierno de la hegemonía conservadora. Está habiendo en el campo principalmente una serie de movilizaciones en el Líbano, Tolima, los trabajadores petroleros en Barranca Bermeja, los trabajadores de los ferrocarriles sindicalizados salen en paro, la emblemática huelga de las bananeras que termina con la fatídica masacre de las bananeras, y en respuesta a todo eso, un ejercicio de movilización muy fuerte que se da principalmente en Bogotá, pero que tiene expresiones en otras ciudades, de
estudiantes. En ese momento, recordemos, los estudiantes eran más las élites que podían acceder a las universidades públicas, pero que van bebiendo de ideas liberales, de algunas ideas de izquierda, y salen dentro de todo, digamos, un montón de sectores sociales a pelear contra la hegemonía conservadora y participan pues del quiebre de ese gobierno conservador a finales de los 20, y termina con el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, que es uno de los primeros mártires del movimiento estudiantil colombiano. Cuando se conmemoraban 25 años de ese asesinato en 1954, otra vez en un momento donde el país estaba totalmente convulsionado, estábamos en el corazón de lo que se conoce como la violencia, acababa de llegar Gustavo Rojas Pinilla al poder, y una de las primeras expresiones de movilización en contra de Rojas Pinilla la lideran los estudiantes universitarios en Bogotá, aunque también tiene expresiones en otras ciudades. Se está conmemorando los 25 años de asesinato de Gonzalo Bravo Pérez y cae asesinado otro estudiante, que es Uriel Gutiérrez. Eso sucede el 8 de junio del 54. El 9 de junio los estudiantes salen a marchar en protesta por el asesinato de Uriel Gutiérrez, y caen asesinados 9 estudiantes por parte de lo que se conocía en ese momento como el Batallón Colombia. El gobierno, por alguna razón, decide mandar a enfrentar la movilización estudiantil a un batallón del ejército que había estado en la guerra de Corea, que fue uno de los tratos de Laureano Gómez como para poder ganarse el favor del gobierno norteamericano en esos momentos. Luego ya tenemos el siguiente hito, que es un hito que va creciendo, y es una estigmatización contra las universidades públicas, en donde la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Nacional en Bogotá van a ser las principales protagonistas por el papel que juegan en la formación, en el inicio de las guerrillas, de las insurgencias en los años 60, principalmente del Ejército de Liberación Nacional. A partir de allí, sectores del ejército, sectores del establecimiento, del gobierno nacional señalarán, y a partir de ahí irá creciendo solamente hacia adelante, a la universidad pública como un nido de guerrilleros, como un nido de comunistas. Estamos en un momento en donde todo lo que suene a izquierda, a comunismo, a cualquier otro tipo de expresión diferente al bipartidismo que en ese momento reinaba del Frente Nacional era totalmente atacada, y empieza a haber persecuciones, arrestos, torturas, etcétera, etcétera. El siguiente hito ya lo tenemos en 1978, cuando se expide el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala, que uno de sus principales, junto al campesinado tal vez y al sindicalismo, el siguiente sector más afectado y más señalado por el Estatuto de Seguridad es el sector estudiantil y el sector universitario. Profesores y estudiantes son perseguidos, capturados, ejecutados extrajudicialmente, empieza a haber torturas, empieza a haber casos de torturas entre el 78 y el 82 de una manera exacerbada por todo el país. Ya llega el conflicto cada vez con más fuerza a Cali, a la Universidad del Valle, a la Universidad de Antioquia, las universidades del Caribe por empiezan a verse afectadas, digamos, en este marco. Y ya luego, finales de los años 80, casi que como el complemento del Estatuto de Seguridad, acaba siendo el siguiente hito. Allí ya tenemos asesinatos masivos, ahí ya viene ya no solamente una persecución desde la fuerza pública, persecuciones judiciales, policiales y del ejército, de entidades como el F2, entidades de inteligencia, sino ahí ya aparece el actor paramilitar. Entonces ya tenemos el movimiento Muerte Secuestradores, tenemos los primeros grupos de paramilitares, ya entrando los años 90, tenemos las autodefensas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio, asesinando estudiantes, persiguiéndolos, y digamos un ejercicio de persecución que se alarga hasta mediados de los años 90. Y el último hito que hemos encontrado masivo tiene que ver ya con los inicios de la década del 2000, y se alarga más o menos desde el año 2000 hasta el 2007, más o menos, donde tenemos una cantidad gigantesca de amenazas, hay asesinatos selectivos, estudiantes desaparecidos, respuestas violentas de parte de la fuerza pública, digamos, de contrarrestar movilizaciones estudiantiles a bala, y una cantidad de exiliados enorme. O sea, gran parte de las personas en el exilio que han aportado su verdad a la comisión hicieron parte del movimiento estudiantil en estos años, en esta época de los 2000, no han regresado al país, rompieron todos sus vínculos, que además es un impacto tremendo el que genera el exilio, y una persecución pegada a una estigmatización permanente. Entonces, claro,
son perseguidos principalmente aquellos estudiantes que se organizan, que hacen parte de ejercicios de izquierda, que luchan por la educación, que son solidarios con otros ejercicios de movilización, sea campesinos, obreros, etcétera, etcétera, pero es estigmatizada toda la comunidad universitaria. O sea, muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de decir, soy de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Industrial de Santander, y ya por eso hay un señalamiento en su... Gracias, Leonardo. Pues en este recorrido que has hecho de los hitos, has mencionado diferentes actores armados o no armados que han influido en la estigmatización o en aniquilamiento o desaparición forzada y otros delitos. Quería, profesora Ivonne, que nos pudiera hacer una reflexión, por favor, sobre las diferencias en los modos de actuar de los distintos actores que han intervenido en esta victimización de la comunidad universitaria. Sí, mira, la diferencia ha sido la misma diferencia que ha vivido en general el conflicto en el país. Es decir, una es una primera época, digámosla, en donde el Estado utiliza sus organismos para perseguir al pueblo simplemente porque está defendiendo los intereses de una élite y no le sirve permitir la existencia y la organización y la expresión de la oposición. Allí entonces todavía no existe el ESMAD en esa época, entonces son SIJIN, DIJÍN, policía, ejército, con todos sus cuerpos dedicados a perseguir, a asesinar, a torturar directamente por parte de los organismos. Pero las élites terminan planteándose a partir de las políticas que concertan con los Estados Unidos para las fuerzas militares, que es necesario ampliar la forma de lucha vinculando sectores civiles a la acción militar. Con eso entonces, desde los años 98 más o menos, surge con fuerza las organizaciones paramilitares impulsadas por el Estado, porque es que vamos pensando, si vamos a hacer un reconocimiento a las universidades, ¿quién tiene que pedirle disculpas? ¿Quién tiene que pedir perdón? ¿Quién tiene que hacer reconocimientos frente a las universidades? El Estado. Porque los paramilitares no nacieron solos, los paramilitares nacieron en el seno del Estado. Empieza entonces ya la organización paramilitar al interior de las universidades. No es simplemente como se cree que es que los paramilitares llegaban y venían y hacían y estaban afuera. No, se organizan dentro de las universidades comandos paramilitares formados por profesores, trabajadores y estudiantes de las universidades, dependientes de los comandos centrales, los grandes comandos de los bloques del paramilitarismo y después de las AUC cuando ya hay esta unión. Y eso entonces lleva a generar el régimen del terror. Se suma al miedo que producía antes la persecución del Estado a un régimen de terror. Entonces se impone como mecanismo fundamental de persecución la amenaza, las amenazas del paramilitarismo y se planea entonces lo que viene siendo exitoso en muchas universidades desde esa época hasta ahora, ¿cierto? Se plantea desde los años 2000, pasamos de la inseguridad del Estatuto de Seguridad a la inseguridad de la seguridad democrática, y entonces ya en este periodo el propósito es cooptar las universidades por parte del paramilitarismo. Hoy diríamos no solo del paramilitarismo, sino del narcoparamilitarismo,
Gracias, profesora Ivonne. Y ahora, Leonardo, ¿cuáles han sido los patrones que la Comisión de la Verdad ha encontrado como recurrencias en el accionar de los distintos agentes de violencia contra las comunidades universitarias? Nosotros hemos encontrado en el ejercicio investigativo que está adelantando la comisión, recibiendo obviamente un montón de informes y de trabajos ya previamente elaborados por académicos y organizaciones de derechos humanos, tres tipos de patrones, tres tipos de accionares y de intencionalidades de los actores dentro de las universidades públicas. El primero tiene que ver con un ejercicio de violencia política que se basa en la fuerte estigmatización de la que ahora hablábamos en contra del movimiento universitario y de las universidades públicas en general. Ser universitario es casi igual a ser colaborador, auxiliador, simpatizante o incluso guerrillero, y eso genera una serie de violencias políticas en contra de estudiantes organizados, profesores sindicalizados, trabajadores sindicalizados, torturas, asesinatos, amenazas, desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera, y que aparece en los años 70, en los años 80, en los años 90 y recientemente en la primera década de los 2000 con muchísima fuerza. La segunda tiene que ver con el accionar paramilitar que le aportó al primero, es decir, el ejército, la policía, en connivencia con los paramilitares, ejecutaron violencia política, que es ese primer patrón, pero aparte de eso, también hubo empresas, principalmente en algunas universidades, aparece allí la Universidad del Atlántico, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad de Córdoba, la Universidad Industrial de Santander, resaltan allí que es un ejercicio de captura de rentas públicas. Es decir, en muchas regiones las universidades son casi que la entidad que más dinero genera, más puestos de trabajo puede generar. En términos electorales, tener clientelas dentro de las universidades te garantiza un montón de votos, y los paramilitares intencionalmente, de forma violenta, capturaron esas rentas. Pusieron rectores, es emblemática una reunión de Salvatore Mancuso con el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba, el plan pistola al que se le acusa a un rector de la Universidad Industrial de Santander, donde hay listas que el rector mandaba a grupos paramilitares y toda una manguala, una alianza entre élites que tenían o que querían tomarse el poder de las universidades con todos sus puestos de trabajo, los dineros que reciben, etcétera, etcétera, y grupos criminales, principalmente paramilitares. Ese es el segundo. Y el tercero tiene que ver con cómo las universidades en diferentes momentos aparecieron en los teatros de guerra y en los planes estratégicos de las guerrillas. Es decir, no solamente era tomarse poblaciones, no solamente era reclutar en el campo, no solamente era atacar la estación de policía, sino que en algún punto las guerrillas, que toda la vida habían intentado hacer proselitismo dentro de los campus, intentaron usar los campus universitarios para desarrollar sus estrategias de guerra. Entonces, tanto ejercicios de reclutamiento como de proselitismo que están durante todos los periodos, pero principalmente hacia finales de los 90 y principios de los 2000 aparecen acciones como cuando las FARC intenta mandar un rocket desde el campus de la Universidad Nacional hacia la Embajada de los Estados Unidos, que además falla y cae en el barrio Quinta Paredes, ¿cierto? O sea, como los campus acaban siendo también parte de las estrategias de guerra de las guerrillas. Aquí hay que decir una cosa y con eso termino, y es que cuando se hace el análisis estadístico, entre fuerza pública y paramilitarismo concentran más del 80% de los hechos victimizantes en contra de las comunidades universitarias. El restante es de actores desconocidos y de las guerrillas, donde aparte de usar el campus también hay asesinatos selectivos, o sea, tenemos, por ejemplo, el asesinato de Chucho Bejarano, etcétera, etcétera, donde también las guerrillas accionan dentro de las universidades o por fuera de ellos, pero contra miembros de las comunidades universitarias. Gracias, Leonardo. ¿Y la profesora Ivonne quería complementar? Sobre lo que decía Leonardo, que me parece muy importante, es que reconozcamos cómo toda esta persecución a los sectores de oposición de las universidades llevó a que se urbanizara el conflicto, pero a que se urbanizara el conflicto de una manera muy particular, mucho más desconocido e invisibilizado que el conflicto que se estaba viviendo en el campo, invisibilizado detrás de la pancarta
de la estigmatización. Entonces, allí no era conflicto, eran simplemente los estudiantes terroristas que salían a hacer cosas terribles y las fuerzas del Estado que tenían que pues actuar en su contra. Pero esa gran pantalla permitió entonces que el Estado ampliara su persecución y el exterminio y el genocidio de la oposición tocando personas muy importantes, porque es que en las universidades estaban no solo miembros activos de los grupos de oposición, sino que estaban grandes pensadores de los grupos de oposición. Y en estos contextos, ¿cómo analiza la Comisión de la Verdad el sector universitario como víctima del conflicto armado? El conflicto atacó muy fuertemente a las universidades como instituciones y como comunidades educativas, que dentro de estas atacó principalmente a aquellos estudiantes, profesores y trabajadores que estaban planteándose cambios en la democracia, cambios en el país. Atacó también a aquellos que estaban peleando por la ampliación del derecho a la educación o contra reformas privatizadoras a la educación. Atacó también a aquellos que estaban movilizándose desde las universidades en solidaridad con otros sectores, aquellos que movían la universidad para recibir a los éxodos campesinos, a las mingas indígenas, a los paros de trabajadores, etcétera, etcétera. Y atacó también a todo aquel que quería relacionar a la universidad con la sociedad. Tenemos un montón de casos encontrados en donde hubo estudiantes amenazados, asesinados, desplazados, que no hacían parte de organizaciones de izquierda, sino que, por ejemplo, desde sus conocimientos iban a los barrios populares a hacer pre-ICFES para que los jóvenes de los barrios populares pudieran tener un mayor acceso a la educación superior, o investigadores que estaban viendo cómo las hidroeléctricas podrían afectar si se construían ambientalmente diferentes regiones y solo por hacer el ejercicio académico fueron afectadas. Eso es lo que queremos reconocer desde la comisión y queremos reconocer también todas esas resistencias que desde la universidad han emanado aún en medio del conflicto para poder seguir dando desde la universidad una mejor opción de sociedad. Tenemos ahora una intervención del comisionado de la verdad, Saúl Franco, quien como docente e investigador ha liderado la revisión de los impactos del conflicto en las universidades colombianas y sus aportes al estudio de la confrontación armada, así como los llamados que ha hecho la comunidad universitaria al diálogo y la convivencia en el país. Las universidades han sido al mismo tiempo y con distinta intensidad en los diferentes momentos escenarios de la confrontación armada, víctimas de la confrontación armada. En algunos casos, algunos actores intervinieron inclusive al interior de las universidades y realizaron ahí algunas de sus actividades y al mismo tiempo reconocer el enorme papel que ha tenido las universidades colombianas, especialmente las universidades públicas, pero también las universidades privadas, en las resistencias frente a la confrontación armada, en la defensa dentro de la universidad de los derechos civiles, sociales, del derecho a la protesta y muy especialmente el enorme aporte de los centros de pensamiento universitarios integrados por estudiantes, profesores e inclusive trabajadores y directivos en producir propuestas para la superación de la guerra y la construcción de la paz. Y para cerrar, ¿cuál sería su mensaje final sobre lo que han sido estas violencias contra las comunidades educativas? Sería muy lindo soñar que sean los consejos superiores los que hagan un reconocimiento de su compromiso, que está aprobado además, y que pidieran perdón. Leonardo Salcedo, por favor. Recordar como comunidad universitaria y como sociedad que muchos de los grandes cambios, de las grandes ampliaciones de la democracia que ha tenido este país, aún en medio del conflicto, han emanado de las universidades y del trabajo de estudiantes, docentes y trabajadores de las mismas. A ambos, muchas gracias por estar en Todas las Voces.
Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP-OEA, y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia. La MAP-OEA no es responsable de los contenidos ni de las opiniones compartidas por nuestros invitados. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.